Flavio, buenas tardes. Vamos a empezar. Como hoy vamos a abordar un tema medio complejo, me parece que sería buena idea dar una introducción. Vamos a hablar sobre una labor que no mucha gente conoce y siempre les aconsejo tener un libro para que entiendan mejor ese concepto. ¿Qué significa transportar o cargar de un dominio al otro? La labor de transportar aparenta no ser una labor. Es fácil cargar y lo interesante es de que se permite transportar una mesa pesada de una esquina a otro dentro de una casa o de un cuarto al otro, pero no se permite cargar o transportar una llave que no pesa casi de la casa a la calle, o sea, de un dominio a otro. Vamos a explicar un poco qué significa dominio. Esta prohibición también se aprende de las labores necesarias para construir el tabernáculo. Y como Shabbat es un día de reposo tanto físico como espiritual, la Torah prohibió cualquier función o actividad que afectaría la santidad de ese día. Sin embargo, lo interesante de esta labor es que sí hay una forma que se nos permite transportar cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces acabamos de decir que es una labor, pero sí hay forma de hacerlo cumpliendo con ciertos requisitos. La forma que se nos va a permitir transportar de un dominio al otro consiste en formar o construir un eruv. Pero antes de que se use el eruv o antes de que uno quiera formar un eruv, es necesario consultar con un rabino, porque como les dije es algo medio complejo y no es fácil de hacer. Entonces sí es posible formar un eruv, y voy a explicar lo que es un eruv más adelante, pero antes de formar un eruv, antes de tratar de hacer ese arreglo, es necesario consultar a un rabino que conoce las leyes del eruv. La labor de transportar o cargar consiste de llevar un objeto del dominio privado al dominio público o viceversa. O sea, digamos, sacar algo de la casa a la calle o viceversa, de la calle a la casa. Y también cargar 4 codos, así le llamamos 4 amot, en el dominio público. O sea, digamos, no estamos en la casa y saliendo a la calle, sino estamos en la calle caminando y queremos cargar algo en la calle. No se permite hacerlo más de 4 codos, 4 amot, que viene siendo más o menos, pues dependiendo cómo uno mide el codo, de 18 pulgadas a 24 pulgadas, dependiendo de la opinión cuánto es un codo. Entonces sería un máximo de 8 pies. Por lo regular somos más estrictos y viene siendo como de 7 pies, algo así. Pero más o menos es la idea de que no se puede transportar ni de la casa a la calle, ni de la calle a la casa, y tampoco en la calle, en la misma calle, más de 4 codos, 4 amot, poco más de 2 metros. Ok. De acuerdo a la Torah, el espacio se divide en 3 tipos de áreas. Tenemos el dominio público, las calles, el dominio privado, digamos las casas, y una zona exenta, que en realidad no es dominio público, sino así se denomina zona exenta. Según los sabios, la mayor parte de áreas definidas como zona exenta son consideradas como dominio público o una zona intermedia, en hebreo carmelit. Entonces, si ven el término carmelit, nada más para que entiendan, quiere decir zona intermedia, que según la ley rabínica se considera como si fuese zona o dominio público. Por lo tanto, no se permite cargar en el carmelito, igual como no se permite cargar en la calle o sacar un objeto de la casa del dominio privado al carmelito y viceversa. El dominio privado más conocido, más notorio, es la casa de uno. También es una área rodeada por tabiques divisorios, paredes, que hace que se considere un mismo lugar. Entonces, al tener los tabiques, al tener las paredes,
encerrando ese dominio, esa casa, la sinagoga, el patio. Se permite cargar objetos dentro de este dominio. Está rodeado. Se denomina una zona, un dominio privado. Aunque no es privado, no es nuestro, pero igual se considera privado por los tabiques divisorios que los encierran. Mientras que la calle, por lo regular, no tiene tabiques, aunque a veces sí hay paredes. Por eso les dije, es un poco complejo todo este asunto y por lo tanto nada más se los voy a explicar en líneas generales. Si tienen algún libro que lo explique, pues qué bien, pero por lo regular no va a ser muy necesario analizar a fondo esta labor, porque van a ver más adelante que hay ciertas cosas, ciertos detalles que siempre tenemos que tener en cuenta, pero cómo formar el eruv, ya eso es trabajo de los rabinos. Pero es importante tener un buen entendimiento de los conceptos para que podamos reconocer qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, a menos de que haya un eruv. Es todo. Ejemplo de dominio público es la calle, el mercado, la carretera. Según la Torá, mientras tenga ciertas dimensiones. Según la ley rabínica, ya eso, como acabamos de decir, incluye también ciertas áreas que serían zonas exentas, tal vez, pero los rabinos, como ya habíamos explicado varias veces, establecieron cercos para que no nos vayamos a confundir si es un dominio público o no, dependiendo del tamaño, etc. Entonces, como hay una cierta similitud entre varias zonas, los sabios establecieron ese cerco a la norma de la Torá, que todas las áreas abiertas, que no sean dominio privado, sean denominadas carmelit. Por lo tanto, no se nos permite cargar de la casa a la zona que se denomina carmelit y viceversa. Ahora, está permitido vestir ropa, calzar zapatos, portar sombreros en el dominio público. ¿Por qué? Porque la ropa es secundaria al cuerpo. La ropa es secundaria respecto a la persona mientras la viste. No la está cargando su chamarra, sino la está vistiendo. Es parte de su cuerpo. Igual, se permite salir al dominio público con los demás accesorios corporales que son secundarios al cuerpo. Digamos, audífonos para los oídos, anteojos también, pero no lentes de sol. ¿Por qué no? Se teme que al llegar a un sitio sombreado, que uno se los quite y los guarde en el bolsillo y estaría cargando entonces. Por eso, lentes de sol, a menos de que sea muy necesario porque está sufriendo algo que una cierta sensibilidad en los ojos, que se cuide de no quitárselos. Pero no tememos tanto porque tiene necesidad de ponérselos. Pero por lo regular, lentes de sol, ¿no? Anteojos así, por la miopía, sí. De mientras les estoy explicando lo que no se permite, lo que sí se permite, si no hay un eruv, como dijimos antes, el eruv nos va a facilitar poder cargar dentro de esta zona o dentro de ese dominio que denominamos un dominio público. Porque al hacer el eruv ya no va a ser dominio público. Ahorita lo vamos a explicar. Una curita o una venda que están atadas o pegadas firmemente al cuerpo para curar una herida o para protegerla también. Son accesorios que sirven al cuerpo. Un aparato de ortodoncia también. Todos esos se permiten, son secundarios al cuerpo, nos ayudan, mientras que están firmemente pegados o atados al cuerpo, se permiten. Otros ejemplos. Una persona que para caminar nada más puede con bastón. No es una vestimenta, no es una prenda no se lo va a vestir. Entonces, ¿se permite o no? Se permite si es que no puede caminar sin el bastón. Si no puede sin bastón, se le permite usar el bastón en la calle. Si puede caminar sin bastón, nada más que le gusta para poder apoyarse un poco más, no se le permite usar el bastón en la calle o salir de la casa a la calle y viceversa. Se permite al ciego salir con un perro guía, con todo y correa. Pues la correa está amarrada al perro. Entonces, en ese caso,
también se le permitiría salir a la calle, a una zona, a un dominio público. Persona discapacitada. ¿Me entienden lo que es una persona discapacitada? Y por su discapacidad anda en silla de ruedas. ¿Se puede o no? Si él se mueve solo con las manos, entonces puede así salir con ella al dominio público. No es una vestimenta, no es un traje, ni sombrero, ni nada de eso. Sin embargo, tienen necesidad. Entonces eso es como parte de su cuerpo, se le permite salir con ella. Pero si no se puede solo impulsar su silla, tiene necesidad que la gente lo mueva, está prohibido llevarlo. Al igual que cargar a un bebé. Si alguien tiene que impulsar, si alguien tiene que empujar esa silla de ruedas y él no puede solo, no se permite. Pero digamos que hay una gran necesidad, que el Señor tiene gran necesidad de cumplir con un precepto u otra gran necesidad, se le puede pedir a un no judío que lo lleve en su silla. Entonces ese sería también otro ejemplo que ya habíamos mencionado, que a veces se nos permite pedirle al no judío. Y eso se ve bastante, gente que no puede caminar y tiene necesidad, por alguna razón, de llegar a un lado y no hay un eruv. Les vuelvo a repetir, si hay un eruv, se va a permitir. Si no hay un eruv, si no hay ese mecanismo que nos facilita cargar de un dominio al otro, en este caso sí hay gran necesidad para cumplir un precepto, sí se nos permite pedirle a un no judío que nos haga el favor de llevar a este señor en su silla de ruedas. Hay diferentes opiniones con respecto al reloj. ¿Qué es un reloj? O sea, no es una camisa, ni es un pañuelo, y tampoco anteojos. Entonces nos permite para ver la hora. Hay diferentes opiniones. Pero para las mujeres es más fácil. ¿Por qué? Porque si ese reloj también se considera una joya, y para los hombres también si es hecho de oro, y se lo pone, aunque no funcione, entonces sirve como una joya. Si es que se lo quita, porque no está funcionando, entonces no se le permite. Pero si es que se lo lleva, o la mujer se lo pone, aunque no funcione, no está trabajando el reloj, quiere decir que es una joya, y las joyas sí se permiten. ¿Me entienden? Entonces, de eso va a depender el reloj. Hay gente que es más flexible y acepta usar el reloj, porque no puede decir reloj y ya se acostumbró. La gente siempre se pone diario el reloj. Entonces, por eso hay opiniones más flexibles. Yo no me lo pongo. O sea, no uso reloj en Shabbat. En la casa sí, pero afuera no tengo necesidad. No calculamos tanto el tiempo en Shabbat. No nos fijamos en el tiempo. Hay unos que se esperan que se acabe, que se vea. ¿Cuándo termina Shabbat? Quieren fumar, quieren saber, no sé. Entonces quieren saber qué horas son. Pues nada más queremos, claro, despertarnos en la mañana a tiempo para poder ir a la sinagoga. Eso sí, nos fijamos en el reloj de la casa. Pero para salir con reloj, ¿por qué? O sea, ¿para qué va a salir uno con reloj? Si hay alguna necesidad, tal vez sí. Les vuelvo a repetir, todo eso estamos hablando en casos que no hay eruv. Hay relojes, si se acuerdan, casi no los veo hoy en día, con botones de pilas. Eso claro que sería más problemático. O el reloj de bolsillo. Sí, de bolsillo también. Pero un reloj normal, si es joya, es hecho de oro, se lo pone, está bien. Si se lo pone aunque no esté funcionando. Pero si no, mejor no usarlo. Para las mujeres, si es una joya, cualquier joya se puede poner. Entonces hay unos que opinan como el reloj va adjunto al cuerpo, es como si fuera una prenda de vestir, y hay los que son más estrictos. Ahora, en un sitio, en un barrio, en una ciudad que carece del eruv, que facilita cargar, se nos va a presentar el problema más famoso, más problemático, que es ¿qué hacemos con la llave de la casa? ¿No? Ese siempre va a ser lo más difícil de todos. ¿Sí? Pues me arreglo sin el reloj, ¿sí? Me arreglo sin el pañuelo, sin el Kleenex, que a veces nos hace falta, dependiendo qué tan lejos va a ir uno a la sinagoga.
no nos va a hacer falta, pues la cartera, claro que no, porque no la podemos usar en Shabbat, ¿no? Pero hay lugares que exigen tarjeta de identificación en ciertos lugares. Y la llave también. Entonces hay ciertas cosas que a veces la gente depende mucho de ellas. Y si no se puede cargar, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a hablar sobre la llave. Hay más ejemplos, pero la llave es un poco interesante, porque hay formas de arreglarse sin ella. La más fácil sería escondiendo la llave o colocando una cerradura de combinación. Ya, y así hace mucha gente. Lo he visto casi por todos lados en Nueva York y luego también en Los Ángeles. Hasta yo puse una también. Sí, y es fácil. Y entre semana también uno no tiene que llevarse la llave. Y también si uno llega, una persona que ustedes conocen, que le tienen confianza, también sin llave puede entrar. Entonces tiene varias ventajas esta cerradura de combinación. Y eso sería lo mejor. Pero no todos viven en su casa. Hay unos que viven en un edificio, no son dueños, no le pueden decir al patrón qué hacer. Y ahí es donde se complica un poco más. Escondiendo la llave tal vez se ayuda. Sí, es una opción. Escondiéndolo en un lugar donde se puede cargar. Pero digamos que no se puede. ¿Cuál es la otra opción muy conocida y aceptada? Es de que la llave sea parte de la hebilla del cinturón. ¿Sí? Es muy común también. Antes de que se usaban las cerraduras de combinación o en ciertos lugares donde no hay esa opción. ¿Me entienden cómo sería eso? ¿No? Que la llave sea parte de la hebilla del cinturón. Hay dos formas de hacerlo. Es con una cuerda que se amarra a la llave. Entonces estamos usando la cuerda como cinturón y la llave pues funciona como la hebilla. O quitándole de la hebilla, una hebilla normal, una hebilla que compramos, quitándole la lengua, así se llama, el pedacito ese que lo metemos al agujero, ¿sí? Sería la lengua, no sé, algo así, la lengua de la hebilla, o sea, o formando una hebilla por medio de la llave con una cuerda. Entonces la llave funciona como la hebilla, ¿entienden? Con cuerda. O quitando la lengua de la hebilla del cinturón o reemplazándola con la llave. Entonces la llave funciona como esa pieza que se mete dentro del agujero del cinturón. ¿Me entienden? Sí. Entonces es lo que la gente hace, es lo que bastante gente hace para poder superar ese problema, esa limitación de no poder cargar la llave. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces hay tal vez otras posibilidades. Ahorita me acabo de recordar que también lo que hacía mucha gente hace años, tal vez algunos hoy en día también, es agarrar la llave y pedirle al cerrajero, no sé quién, que lo haga como un pasador. ¿Ah? ¿Pisa corbata? Sí, pisa corbata, sí. ¿Me entiende, no? Hoy la gente casi no lo usa, o sea, pero yo me estoy refiriendo, me acuerdo yo de los años 70. En aquel entonces se usaba mucho eso, sobre la corbata, de oro, de plata, y de repente una llave. ¿Y eso para qué era? Para eso, para que se pueda usar en Shabbat. Entonces la misma llave era pisa corbata. Y así detiene uno la corbata en su imagen. Hay tal vez otras posibilidades. A ver, ¿se les ocurre algo? Un baby pin, de ese pasador que se hace para los pañales que antes usábamos. Sí. Seguro se pone ahí, se cuelga y se cuelga en la ropa adentro o abajo. Sí, sí, funciona como seguro. Sí. Puedo usar también un lockbox, ¿no? Como los que... Oh, también, tienes razón. He visto eso también. Es como una caja que también tiene su combinación. Y dentro de esa caja, ahí fuera, cerca de la puerta, ahí está la llave. Entonces, llegando, se abre la caja, de ahí saca uno la llave, ¿sí? Abre y vuelve a poner la llave dentro de la caja. ¿Sí? A ver, ¿algo más? ¿Otra idea? Sí.
Yo miro que se ponen una de estas que se estira y que se la ponen como pulsera. No, eso ya no. Eso ya no. No, hay cosas que no se permiten. O sea, la gente piensa que tal vez como es indirectamente, no la estoy cargando. Vamos a hablar sobre ese concepto. Hay casos que sí se permite, no del modo habitual. Si es una emergencia, claro. Si fuese una emergencia que no hubo otra opción, ahorita les vamos a hablar sobre ese ejemplo de la medicina, etcétera. Entonces, si se hace de un modo no habitual, sí se va a permitir, pero no de fijo. Con la llave no de fijo. Si hay una gran necesidad y no hay otra opción, vamos a llegar tarde y no va a estar el portero, porque hay edificios que tienen portero y ahí no hay problema. Y es para entrar al edificio, pero ¿cómo lo hacemos para entrar a la casa? Ahí ya no es tan problemático porque estamos dentro del edificio. Estamos hablando de la calle al edificio. Entonces, si está el portero está bien, pero si no está el portero ya se hizo muy tarde, no hay combinación. Entonces, puede ser que nos ayude un poco la idea de cargar, no del modo habitual. Vamos a ver. Dos casos de necesidad especial. Les comenté sobre el documento de identidad. A veces es necesario tenerlo, ese documento, dependiendo de la ciudad, dependiendo del país donde uno anda. Pero más común es la medicina que unos necesitan. Uno necesita su medicina porque cada cuantas horas sufre del corazón, no sé qué, y tiene que tomar su medicina, pero no se puede cargar, no hay un eruv. Les vuelvo a decir, si hay un eruv, se solucionó todo, pero si no hay un eruv, se va uno de viaje, llega uno a Cochabamba. ¿Saben dónde es Cochabamba? África. ¿No? ¿Es Argentina? No, en Sudamérica, sí. Y no hay un eruv, ¿qué se hace? Entonces uno tiene que llevarse su medicina. Entonces, si es para cumplir con un precepto o si tiene gran necesidad de llevarse la medicina, lo puede hacer diferente a la habitual. ¿Qué sería diferente a la habitual? Pues habitual quiere decir en la bolsa, en el bolsillo, bajo el sombrero, dentro de su camisa. Así no cargamos, por lo regular, no es el modo habitual. Entonces, si uno está cargando no del modo habitual, no transgrede, según la Torah. No se nos permite hacerlo por cualquier motivo, así cargar. No vamos a cargar así. Pero si es para cumplir con un precepto, si es para algo de gran necesidad, sí se permite. Entonces, la medicina sería un ejemplo de gran necesidad. Claro, o para cumplir un precepto, si no puede ir sin la medicina, puede cargar la medicina no del modo habitual. En el zapato, en el calcetín también sería otro ejemplo, que no lo hacemos. Pero el dinero no. Hay los que quieren ahí guardar el dinero. No, en Shabbat no se puede cargar dinero, no es por falta de eruv, no es por el problema de transportar, sino porque es muktzeh. Acuérdense que hay ciertas cosas que no las podemos mover, aunque haya un eruv. Muktzeh. No se permite cargarlo en Shabbat. Entonces, en este caso, lo que se nos permite y es muy necesario, ¿y cómo lo vamos a hacer si no hay un eruv? De un modo diferente al habitual, va a ser posible. Rabino, tengo una pregunta. Sí. En cada Shabbat se tiene que cambiar la forma de cómo, digamos, si tiene que tomar este medicamento por su corazón. Si en cada Shabbat debe ser diferente o puede ser del mismo modo que puede cargar la medicina. No, puede ser. Puede ser si no sería habitual, ¿no? Si lo hace cada Shabbat de la misma forma sería habitual. No, pero así no lo cargamos entre semana. Ok. Mientras que así no se carga entre semana, entonces no se considera cargar. Nada más que si uno se lo pone, si uno lo mete, digamos, dentro de su camisa o debajo de su sombrero, que tenga cuidado que no se caiga. Porque si se cae, luego lo va a levantar y va a caminar unos 6, 7, 8 pies, ya va a estar transgrediendo. Entonces, Y uno no podrá coser una bolsita por dentro. no. Ok. Porque ya es algo. Sí, pues ya es una bolsita, ¿no? Sí. Entonces, esto es en líneas generales. Hay más ejemplos, hay más ocasiones de tener necesidad de cargar. Es bueno aconsejarse, claro, siempre si hay alguna duda, y tener un muy buen libro que abarca ese tema.
Porque sí hay todo tipo de situaciones con bebés, con niños. ¿Qué hacemos? Hay los que se quejan que no pueden hacer nada en Shabbat para salir con los niños, aún los llevamos y los tenemos que cargar. Y hay gente que sufre por eso. Entonces, claro que si hay un buen eruv, y ahorita les voy a explicar por qué digo buen eruv, eso ayuda bastante para ciertas cosas. Pero si no hay un eruv, pues ahí se queda en la casa con el bebé, sale al patio. ¿Qué se puede hacer en Shabbat? Por lo regular no se permite cargar de un dominio al otro, a menos de que cumple uno con los requisitos necesarios que nos facilita cargar. Pues todo eso es en líneas generales. Ahora vamos a hablar un poco sobre el eruv, ese mecanismo que mencioné, que mediante ese mecanismo sí se puede transportar del dominio público al privado, del privado al público o dentro del dominio público, en la calle, digamos, más de 4 codos o más de 6, 7, 8 pies. Disculpa, antes de empezar lo del eruv, ¿puedo hacer una pregunta de no eruv? Sí. Si uno no hay eruv y tiene que caminar una distancia larga. Vamos a hablar sobre eso. Okay. Eso es otro tipo de eruv. Okay. Distancias largas, sí. Entonces, con ese mecanismo, sí se nos va a permitir cargar o transportar aquel objeto que queremos transportar del dominio privado al dominio público y viceversa. Entonces, ¿qué es un eruv? Es un mecanismo por el cual reunimos, es lo que quiere decir la palabra, reunir o mezclar o asociar casas dentro de un área demarcada y acotada. Esa área puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser un grupo de casas, puede abarcar pocas casas, puede ser un edificio, dependiendo de qué estamos hablando, porque hay casos que requieren un eruv por la Torá y hay unos que requieren un eruv por ley rabínica. ¿Okay? Entonces, si es una ciudad grande, va a ser un poco más difícil formar un eruv, porque va a depender de ciertas circunstancias, si se permite hacer el eruv. No siempre se permite hacer un eruv. El mejor eruv es una ciudad amurallada, con paredes, con muros, que encierra todo. Ese es el mejor eruv. Sí, sí existen en Jerusalén, no la ciudad grande, sino la ciudad... ¿ah? La ciudad vieja. La ciudad vieja sí, está amurallada. Es menos problemático cargar dentro de esa área. Los problemas empiezan o se complican cuando es una ciudad grandísima, no un pueblo, y uno quiere hacer un eruv. ¿Qué es lo que logra hacer el eruv? Es de que llevar algo dentro de esa área delimitada no sea diferente de llevar dentro de un solo dominio privado. Entonces, estamos formando un dominio privado o extendiendo ese dominio privado para incluir o para encerrar las calles, otras casas. Es lo que hace el eruv. En general, el eruv posee dos componentes. Uno relativo al terreno y el segundo relativo a las personas que habitan dentro de ese terreno. El terreno debe ser rodeado por una cerca. ¿Para qué? Para que funcione como una sola unidad. Entonces, al poner una cerca, no dije paredes o muros, sino una cerca también, transforma esa área en una sola unidad. Pero no es suficiente. El segundo componente consiste de generar una sociedad entre las personas que ahí viven. ¿Y esa sociedad cómo se establece? Se establece mediante comida, mediante un alimento del cual las personas son socias. No me voy a meter mucho en detalle en eso, pero los que viven en un departamento, en un edificio, donde hay otras personas, otros judíos, tienen que tener esto en mente, tienen que considerar ese hecho de que aunque están en un edificio, el edificio está cerrado, tiene paredes, pero como son diferentes casas, diferentes dueños, entonces por ley rabínica es necesario asociarlos, reunirlos, para que la gente no se confunda. Puedo cargar de su casa a mi casa, entonces ¿por qué no lo puedo hacer por medio de la calle? Por la confusión y por otros motivos también, se requiere hacer un eruv mediante un alimento. Ya no se trata de encerrar el lugar, porque ya está encerrado. El edificio, el patio, tiene su cerca. Se trata de reunir a las personas que ahí viven
para que se considere una sola unidad. Y eso se hace mediante el alimento. Y hay varias halajot de cuánto consiste el alimento. Por lo regular, el rabino es el que lo hace. Hay una bendición que se recita. Se hace una vez al año. Y para que pueda ser un buen eruv también para Pesaj, la especificidad de Pesaj, se acostumbra usar matzot en vez de pan. Porque sí se puede usar el pan, pero para que pueda funcionar también durante Pesaj, que no se nos permite el pan, se usa matzot. Puede ser una caja de matzot y ahí se colocan en la sinagoga, en un lugar donde la gente puede llegar. Y sirve ese alimento para reunir a los vecinos. Digo vecinos porque a veces no es un solo edificio, sino son dos vecinos. Está todo cercado. Quieren abrir el arbusto entre ellos, que los divide, o poner una puerta, sin necesidad de salir a la calle para poder, pues, hablar. Los dos vecinos tienen niños, quieren jugar, quieren pasar de una casa a la otra, de un patio al otro. Va a ser necesario hacer un eruv hatzerot. Entonces, ese eruv, si ven el término, el concepto eruv hatzerot, hatzer quiere decir patio, van a entender que se trata del eruv que se forma en un edificio para que todos puedan cargar de casa a casa, de casa al patio, del patio a la casa, o de una casa al vecino por medio de abrir un paso desde el patio al otro patio sin necesidad de salir a la calle, porque si tengo que salir a la calle, pues no, eso no me sirve, ese eruv, si la calle no tiene eruv, ¿me entienden? Entonces, aunque la calle no tenga eruv, puedo yo ir de una casa al vecino saliendo ahí por donde está el arbusto, el bush, como le dicen, abriéndolo o construyendo una puerta, una ventana, mientras que haya un eruv hatzerot. Entonces, ese es otro tipo de eruv, es por ley rabínica y es necesaria. Cuando se forma el eruv de la ciudad, por lo regular también se encargan en hacer eruv de todas las hatzerot, de todos los patios. Entonces, por medio de este alimento comunal, le decimos, se reúnen todos los patios o el edificio, aunque está todo encerrado. Por ley rabínica son dominios separados y requieren ese mecanismo para poder transportar de la casa al patio o entre los apartamentos o de patio a patio, aunque no sale a la calle. La mejor forma de rodear el barrio o la ciudad sería amurallarlo, pero no vamos a amurallar Los Ángeles. Entonces, sin meterme demasiado a lo técnico, nada más les voy a decir que si el área es una área denominada dominio público por ley rabínica, ¿ok? ¿Me entienden? No es un área denominada pública por la Torah, sino por los sabios que dijeron que aunque no hay mucha gente, aunque no es muy grande, aunque no cumple o no tiene ese criterio de que se considera una zona, un dominio público según la Torah, aún así hace falta rodearlo, pero no se tiene que amurallar ni con cercas. Se puede hacer con formas de portón. Les vuelvo a decir, es un poco complejo todo eso, pero en líneas generales, ¿qué son formas de portón? Formas de portón consiste de puestos con un alambre o con un cable. Es fácil de construir, es fácil de hacer. Entonces, es lo que hacen en ciudades grandes, no amuralladas, es colocarlos donde es necesario. Postes con dintel o con cable o alambre sobre el puesto, y ya con eso. Entonces, puede ser que ustedes vayan a ver un día de esos postes con un alambre que recorre todo el barrio o la ciudad. ¿Qué es eso? No son de teléfono ni de la electricidad. Entonces, ¿qué son? Es el eruv. Es el eruv que se está usando en ese sitio. Y eso, claro que es importante para saber antes de Shabbat, para saber si se nos va a permitir cargar o no. A veces se cae y hay que avisarle a la gente, se cayó por los vientos, por la lluvia, y ya no se puede cargar. ¿Y quién se encarga de poner? No, pues, es un grupo de gente, de personas que se encarga de eso, y hasta ponen banderas
en ciertos lugares verde, que significa que está bien el eruv. Si no está la bandera es que algo le pasó, lo están arreglando, se cayó. Cosas, detalles que es bueno saber, porque se encuentran en este caso en un lugar donde sí hay eruv, y voy a hablar un poco sobre eso, ese eruv. El eruv del valle es otro eruv, el eruv de la ciudad de Los Ángeles, que encierra ciertas zonas, es otro tipo de eruv. Si hay menos gente y es un pueblo chico y no son calles muy grandes, muy anchas, es más fácil hacer ese tipo de eruv, con formas de portón. Digo formas como si tuviera puertas, aunque no los tiene. Entonces, si es hecho de forma correcta, según la halajá, por alguien que sabe las leyes de eruv, entonces eso nos va a facilitar un poco la vida, nos va a permitir cargar. Ese es el eruv. Entonces, no tiene que ser una ciudad amurallada, que claro que sería lo ideal, lo mejor, es más fácil, sin problemas. Pero a veces sí se puede usar esas formas de portón, que simplemente son postes con un alambre encima. ¿Qué es lo que hace eso? Es de encerrar, aunque no está muy cerrado, pero más o menos es la idea, que encierra una zona y lo transforma de dominio público a dominio privado. Entonces eso se llama eruv. El eruv de las casas del edificio se llama eruv hatzerot. Entonces, cuando no estamos hablando de un dominio público, sino de vecinos que quieren hacer un eruv entre ellos o en un solo edificio, se llama eruv hatzerot y es mucho más fácil. Por lo regular, les vuelvo a decir que un rabino que conoce bien las leyes es el que se encarga de eso, del eruv hatzerot, o si es un eruv de una ciudad entera, se encargan de ser bastantes personas. Y cuando se hace el eruv de la ciudad, eso ya incluye también el eruv de hatzerot. O sea, uno no tiene que preocuparse si hay un eruv de hatzerot, si está dentro de una ciudad que se hizo un eruv para toda la ciudad. Ellos se encargan de hacer todo lo necesario para eso. Hablando del eruv de ciudades grandes, hay varias opiniones si es posible hacerlo o no. No es tan fácil hacerlo. Hay algunos que dicen que sí, por las montañas y por todo tipo de tabiques, cosas naturales que funcionan como tabiques, que también podemos depender. Pero hay unos que dicen que no es un eruv adecuado y no es fácil hacerlo en una ciudad grande. Por lo cual va a haber personas que no van a cargar, pero si les dices, pero hay un eruv, no es suficiente ese eruv, según la opinión que yo sigo. Entonces, para que no se confundan, les digo de una vez que la ciudad de Los Ángeles es una ciudad muy grande, hay mucha gente, y no es fácil de establecer o de formar un eruv adecuado según todas las opiniones. No se puede, no todos están de acuerdo. No es que esté mal, porque hay unos que dicen que sí se puede. Por lo regular, lo que yo aconsejo a los que me preguntan es que si puedes no cargar, mejor no. Si tienes gran necesidad, pídele a un no judío que te haga ese favor. Claro que de fijo es un poco difícil depender de otras personas. Entonces, dependiendo del caso, el que sí va a cargar y tiene necesidad de hacerlo, pues tiene que fijarse en la bandera, tiene que enterarse si está puesto, si está funcionando el eruv. Es una responsabilidad. Y además, si uno quiere cumplir bien con el precepto de Shabbat, de no cargar, pues es mejor evitar ese problema de depender o no depender del eruv. Pero no se lo puedo decir a los que tienen bebés o niños que no pueden caminar solos y quieren ir a la sinagoga. Es un poco difícil. Por eso les digo que hay gente que quiere depender de eso y tiene en quién apoyarse. Hay opiniones que sí lo permiten. Hay los que no, que para nada, a menos de que sea un pueblo, a menos de que sea un lugar muy chico, que hay menos problemas, que es más fácil de hacer el eruv según bastantes opiniones. Ahí sí, pero en ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles, a menos de que sea tal vez un barrio delimitado, va a ser un poco problemático usar el eruv de una ciudad. Hay opiniones que lo permiten, hay unos que no. Por eso les digo que no se sorprendan que unos no quieren cargar a pesar de que haya un eruv. ¿Okay? Entonces, hay gente que es más estricta y así debe uno seguir. O sea, si no tienen necesidad, ¿no? Hay un eruv, entonces me voy a llevar todo. O sea, todo lo que necesito, ¿no? El sidur, mis anteojos. ¿Qué anteojos? Póntelo, no son anteojos para leer,
entonces no los tiene puesto. Déjalos en la sinagoga antes de Shabbat, para no tener que cargar. El que llega como turista, claro, tiene que enterarse si hay un eruv o no. Y si hay, o sea, va a depender si tiene necesidad de llevar ciertas cosas o no. Uno tiene que pensarlo bien y consultar con su rabino si de verdad se permite o no. Y si es que se permite, si está bien puesto y no se haya caído. Y si está en un lugar donde no hay un eruv, está visitando las Filipinas, no sé, donde no hay un eruv, en un lugar donde no hay mucho judío, pues claro, no hay otra, según todos no va a poder cargar. Y si es algo muy importante como medicina, entonces ya habíamos dicho que de una forma indirecta, no del modo habitual, o en el caso de una persona enferma que no puede caminar sin silla de rueda, con la ayuda de un no judío, podemos resolver ese problema dependiendo del caso, dependiendo de la necesidad, si es que no hay un eruv. Pero igual, aunque haya un eruv, si no es muy necesario y es una ciudad muy grande, es preferible ser estricto, si es posible ser estricto, y no tiene mucha necesidad de salir con la llave. Pero con la llave ya dijimos que hay otra forma de arreglarse, de esconder la llave o de ponerla en un lugar donde se nos permite cargar. Ok, ahora vamos a hablar en breve sobre otro tipo de eruv que se llama eruv tehumim. Tehumim o Tchum Shabbat es el área sabática, que no es muy común esas leyes, por eso se los digo en breve. Uno no puede salir del límite de la ciudad más de 1 kilómetro. Según otras opiniones, que según la Torah serían 12 kilómetros. Pero nosotros seguimos la opinión estricta, fuera del límite de la ciudad, donde ya no hay casas o pocas casas. Los sabios establecieron que no se nos permite salir o seguir caminando más lejos. Pero quien precise salir para participar, digamos, de un banquete nupcial o para escuchar una clase, que prepare algo que se llama eruv tehumim, y así extiende su área de residencia. Y voy a hablar en breve sobre eso. No es muy necesario porque casi no van a tener necesidad de consultar con esas leyes porque no es muy común. Dentro de la ciudad de Los Ángeles, digamos, posiblemente hasta Long Beach, es contiguo. Puede uno caminar, va a llegar muy tarde después de Shabbat. Sí. Pero es una sola ciudad. Entonces, no hay problema, uno puede caminar 20 kilómetros. Si es toda una ciudad, no hay interrupciones de campo, no se acabó, pues el límite, pues donde sea el límite, puede caminar hasta allá. Entonces, se considera el mismo espacio. Entonces, caminar dentro de una ciudad puede, mientras que sea dentro de la ciudad. Es fuera de la ciudad donde empiezan los problemas. ¿Cuándo es relevante esta ley? Si uno está en el campo o en las montañas, digamos en Big Bear, ¿sí? Lake Arrowhead. Hay lugares, ya me entienden, ¿no? Hay lugares donde se acaba. Después de, no sé, después de 1 kilómetro se acabó la ciudad, se llega al límite. Entonces uno no puede ir más de 2000 codos, o sea, 1 kilómetro, fuera de ese límite. Es lo máximo. Entonces uno quiere después de la comida salir a pasear un poco. Vamos a pasear, vamos a ver la naturaleza, los árboles, la nieve, lo que sea. Sí, cuídate, no puedes ir más de 1 kilómetro de donde se acabó la ciudad, se acabó el pueblo, se acabaron las casas. Si tiene necesidad, digamos que hay un pueblo ahí cerca donde va a haber una clase, se puede establecer lo que se llama eruv tehumim. Hay 2 formas de hacerlo, el eruv tehumim. Permaneciendo en el límite desde el inicio de Shabbat hasta que salen las 3 estrellas, ahí donde está el límite, su sitio de pernocte en ese lugar donde él estuvo un tiempo, desde el inicio de Shabbat, entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. Y de ahí se mide. Entonces, ahí llegó, se sentó, un tiempo estuvo ahí, es su residencia, y luego puede seguir de ahí, de ese punto, otros 2000 codos. ¿Entienden? Entonces, así puede él extender esa área que se llama área de Shabbat. La segunda forma de hacerlo sin quedarse ahí
es colocar alimento suficiente para 2 comidas en el sitio en cuestión, recita la fórmula de Eruv y una bendición. Al hacerlo, también está extendiendo su área de Shabbat, área sabática. Eso es Eruv Tehumim, área sabática, que uno no puede salir más de 2000 codos, a menos de que lo extendió de una forma u otra, pero eso es lo máximo. Entonces, puede ser que eso sea necesario, pero casi no. Se los digo para que tengan conocimiento de otro tipo de Eruv. ¿Y eso cómo nos ayuda? Eso sí les va a ayudar para que se recuerden de un detalle muy importante. No viajen los viernes en avión, ni se suban al barco. Son leyes que tal vez otro día platiquemos sobre ellos. Los problemas que pueden pasar subiéndose al avión el viernes o al barco. El problema es más, no es tanto subirse, sino bajarse. O sea, el avión si aterriza y ya entró el Shabbat, ya no se pueden ir del aeropuerto a su casa, porque el avión ya pasó el límite de la área sabática. Y si uno sale del límite ya no puede regresar. Entonces, llegando al aeropuerto que está cercado, pueden cargar y pueden moverse dentro del aeropuerto, eso sí, para quien quiere pasar el Shabbat en el aeropuerto. Y hay lugares donde uno llega y puede ser que hasta sea peligroso quedarse. Entonces, son varias halajot y no tenemos el tiempo para hablar sobre todas, pero en caso de que sucede de repente, puede ser que se tardó el avión, salió tarde y llegó por lo tanto tarde. ¿Qué hacemos? Tienen que hablarle a su rabino del avión, si saben que van a llegar tarde. ¿Cómo le hacemos para llegar a la casa? O para llegar a donde sea que van a llegar, para salir del aeropuerto. Por eso les digo que esas leyes de Eruv Tehumim casi no son relevantes, pero en ese caso sí va a ser relevante. Llegando, aterrizando, sea en el aeropuerto o en un puerto marítimo, porque llegaron en barco. Y no nos dejan ahí quedarnos en el barco. Señor, se tiene que ir. ¿A dónde voy a ir? ¿Entienden? Claro que si llegan a una ciudad, todavía tienen derecho de ir los 2000 codos, pero ya es todo, no pueden ir más. No va a poder alejarse del aeropuerto más de 1 kilómetro. El último Eruv, primero Dios, tal vez hablemos sobre él cuando hablemos de las festividades, otro día, y eso se llama Eruv Tafshilim, que también es bueno saber. Ese sí es bastante común y es un alimento que se prepara en la víspera de la festividad. ¿De qué se trata? Ya saben tal vez que se puede cocinar en el Yom Tov, en la festividad, si está la lumbre encendida de antes. En Yom Tov sí se permite, en Shabbat no se permite, pero en Yom Tov sí, si está la lumbre encendida. Se puede, sin embargo, nada más cocinar por ese día, por el Yom Tov. No se nos permite cocinar de Yom Tov a otro día y no de Yom Tov a Shabbat. Entonces, ¿qué hacemos si Yom Tov es viernes? ¿Cómo le hacemos para preparar la comida de Shabbat? No se nos permite cocinar en Yom Tov para Shabbat, para Yom Tov sí. Y también por ley rabínica, por varios motivos, no lo podemos hacer porque la gente se puede confundir que se me permite hacerlo así, se me permite hacerlo así. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para cocinar para Shabbat? Por medio de un Eruv, estamos mezclando las comidas de Shabbat con Yom Tov. Al preparar un alimento en la víspera, digamos que Yom Tov es el viernes, entonces el jueves en la tarde se agarra un pan, un huevo, algo de comida y ahí lo dejamos hasta Shabbat. No se puede comer antes de Shabbat, en Shabbat se lo puede comer. Y ahí se recita una bendición y se recita la fórmula de Eruv Tafshilim para que se pueda cocinar y hornear en Yom Tov para Shabbat. Claro que hay gente que hace mucha comida y eso le sobra para Shabbat. Sí, claro, entonces no va a ser, pero si llegan de repente muchos invitados o se les olvidó hacer algo, ¿cómo se nos va a permitir preparar el viernes para Shabbat? No es respetuoso el Yom Tov que estemos trabajando más y no es necesario para ese mismo día. Entonces, empezando a cocinar un poco antes del Yom Tov, en la víspera de Yom Tov, lo que estamos haciendo entonces es mezclando la comida esta que acabamos de preparar con la comida que vamos a seguir considerando el viernes de Yom Tov. Los combinamos, los mezclamos y así se nos permite cocinar el viernes para Shabbat. Es la forma de hacerlo. Claro que sucede que a la gente se le olvida,
pero ya eso es tema de Yom Tov. Pero nada más que sepan que ese es otro tipo de Eruv, se llama Eruv Tafshilin, y por lo regular, como es algo bastante común, sí hablan de ese Eruv en los libros de Alajot sobre Yom Tov, hasta lo van a ver en un Sidur antes de Yom Tov, antes de encender las velas. Ya existe el Eruv Tafshilin, si es necesario, no siempre es necesario. Si el Yom Tov es el martes y el miércoles, entonces no es necesario. Nada más sucede cuando tenemos Yom Tov el jueves y el viernes el sábado, y no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos adelantamos a combinar, a mezclar las comidas, preparando esa comida especial que se llama Eruv Tafshilin un poco antes de Yom Tov. Y así se nos permite. Ese sí es necesario saber, es por ley rabínica, sin embargo es importante preparar eso. Entonces, me imagino que ya tienen algún libro sobre eso, ahí van a ver ese Eruv Tafshilin, la mezcla de comidas Tafshilin. Empezamos antes, pero vamos a seguir cocinando, horneando el viernes, aunque sea para Shabbat. Ya empezamos, ya habíamos empezado a preparar la comida de Yom Tov y Shabbat antes. Y lo que estamos haciendo es simplemente continuando el proceso ese de cocinar o de hornear para Shabbat. Ahí sí se nos permite. Más o menos está claro todo. Sin embargo, Bezat Hashem, sí les vuelvo a aconsejar que si hay alguna duda, de consultar con un rabino o con un buen libro. Son muchas leyes, muchos detalles, y Bezat Hashem, lo importante es de que tengamos un día de reposo, el Shabbat como debe ser, y para eso, mientras más conocimientos tenemos, se nos va a facilitar.